Entonces vemos que termina diciendo aquí que eran personas, la manifestación de estos tres hombres eran personas que inicialmente de pronto en su niñez, en su juventud tenían intenciones buenas, pero ya venían con un engendramiento del propósito de lo que iban a hacer. O sea, sus padres eh, ya los engendraron con ese propósito de que fueran alguien grande. De pronto también ese es el mismo propósito con el que todos engendramos los hijos, que sean alguien que sirva a la sociedad, que sea buenas personas, buen esposo, buenos hijos, pero vemos cómo estos tres hombres que van a ser la manifestación del anticristo en eh, tres personas humanas, pero que van a tener un mismo propósito, va a ser una unidad compuesta por tres personas. Lo seguimos viendo aquí, acabamos de ver Juan 6:66, donde dice que de pronto andaban con Dios, pero ya ese propósito se perdió y ya no andaban con Él, ya se desviaron totalmente por el amor al dinero. Vemos, lo podemos ver, lo podemos estudiar en Efesios 6:12. Entonces vemos aquí en Efesios 6:12, vamos a leer juntos, que dice que hay unos gobernadores de las tinieblas de este siglo. Leámoslo textualmente, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces estamos viendo aquí en este estudio que eso pasó en Génesis 6:6, que se arrepintió Dios de haber hecho este ser humano, creado en el sexto día, que solo fue imagen, nada de semejanza, nada de la parte de Dios, porque también podemos ver en Génesis 7, en el día séptimo, que es el día de reposo de Dios, cómo fue el ser humano formado, no fue creado, sino formado, con sus mismas manos fue Dios, y luego dice que al final le dio la parte esencial, que es nuestra parte que tenemos de Dios, del Espíritu Santo, dice que sopló aliento de vida. Pero estos hombres que muestra aquí no son para nada la inspiración de Dios, no son para nada el propósito de Dios, porque Dios no quería que nos quedáramos solo en la imagen. Entonces vemos que aquí recalca, dice que los gobernadores de las tinieblas, la manifestación del anticristo, van a ser tres personas que tienen una posesión demoníaca de gobernadores de las tinieblas y van a ser para este siglo, o para el anterior, como para el anterior los hubieron, como para el siglo que viene los habrán. Eso dice aquí que siempre en cada siglo hay ciertos gobernadores de las tinieblas que son engendrados en personas y tienen mucho poder, mucho renombre y son gigantes para mandar sobre mucha gente. Eso lo podemos ver también acá. Dice entonces en Daniel 2:31. Vamos a mirar en Daniel 2:31 cómo es el propósito de Dios con el ser humano, cómo es desviado por el interés del ser humano solo hacia el dinero, solo hacia la riqueza material, no una riqueza espiritual que es el verdadero propósito de Dios. Dice, tú, oh rey, veías he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, vemos que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, está en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Entonces al fin es grande, sublime, hablando de ternura, de la parte interna, pero en sí era solo apariencia, dice, estaba en pie delante y su aspecto sí se podía ver. La persona que tiene un buen don de discernimiento de espíritus puede ver que hay gobernadores de las tinieblas en este siglo y se puede ver y podemos verlo aquí, que su aspecto era muy grande, muy sublime y muy terrible. Así tenga apariencia, dice que vendrá el anticristo a engañar, aun si fuere posible, porque
hay personas que no va a ser posible engañar porque tienen mucho conocimiento de Dios, tienen muchos dones y mucho fruto de Dios y no va a ser posible engañarlas, pero sí va a haber a quienes sea posible engañar. Dice también en Daniel 3:1 hay una revelación también especial. Entonces vemos aquí también que muestra la parte donde dice que era grande, o sea, es un poder político donde va a poder mandar toda la tierra, porque el propósito es que de estos tres personajes salga un solo presidente para todo el mundo. Su aspecto era sublime, habla también de la parte religiosa donde se muestra y habla cosas muy bonitas y muy engañadoras, muy deleitosas para el ser humano, pero que en realidad su propósito es engañar del verdadero propósito de Dios, o sea, mostrándose de una manera muy sencilla, muy amorosa, pero es en realidad un engaño. Y dice que su aspecto era terrible, donde en realidad dice que raíz de todo lo más es el dinero, dice que habla de la parte económica, donde todo lo que el ser humano hace se ha vuelto que todo se le puede solucionar solo con plata cuando la Biblia no habla así, no dice así. Es la desviación del ser humano en todo lo superficial. Y la parte cuando habla de la imagen, vamos a leer en Daniel 3:1. Dice, y el rey Nabucodonosor, en Daniel 3:1, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su altura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Versículo 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros. Vuelve y menciona todas las personas que estuvieran en eminencia, que tuvieran cargos. Se parece mucho hoy en día a lo que son presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores, todo lo que es la gente tiene, dice que va a reunir estos tres personajes, al final va a ser uno solo, que va a ser la figura real de la bestia, donde va a engañar a todas las personas que han creído en él, porque su real propósito solo es el dinero, no el bienestar del ser humano, pero aquí dice que va a reunir a toda esa gente, hoy en día va a reunir a todos los políticos, a todas las personas que estén en autoridad, que tengan bajo su cargo muchas personas, y también lo dice aquí, vamos a estudiarlo en el Salmo 2. Entonces, vamos a leer el Salmo 2, donde dice que Salmo 2, 1, 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Salmo 2, 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 2, 4. El que mora en los cielos se reirá de ellos y se burlará. Entonces vemos cómo no le interesa. El anticristo van a ser tres personas que no les interesa, o sea, saben que no pueden romper las cuerdas que Dios ha puesto sobre nosotros, la eternidad que Dios ha puesto, esas cuerdas que aunque no se ven, se sienten, y no pueden hacer totalmente lo que ellos quieren y por eso quieren soltar sus cuerdas, o sea, olvidarse totalmente de Dios, y allí va a ser la prohibición de que la gente lea la Biblia, que es la conexión más directa con el reino de los cielos, más profunda, más poderosa y más eterna. Y están todos los gobiernos consultando entre ellos, están haciendo que se creen leyes para prohibir la lectura de la Biblia, la predicación de la Biblia, que no, la gente no hable de la Biblia porque ven que esto no lo han podido hacer durante los siglos que han querido hacerlo, no han podido, y no pueden admitir que el ser humano no puede olvidarse de Dios, o sea, no lo pueden creer que esto sea así, y ellos como tienen tanto poder, tanto renombre, tanta fuerza,
tanta valentía, dicen sí lo podemos lograr. Y se aprovechan de esto, dice Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, se aprovechan de que el ser humano tiende a pensar en muchas cosas que en realidad no son la eternidad. Por el afán del dinero, por el afán de sus hijos, de la salud, por el afán de muchas cosas, se empiezan a pensar un poco de cosas vanas. Y pueden ir creando leyes, utilizando ciertas personas, moviendo ciertas cartas para que sean creadas leyes en contra del ungido de Jehová, o sea, en contra de lo que el Señor enseña en la palabra que le beneficia. Siempre todos los mandatos de Dios en la Biblia son para beneficiar al ser humano, para amar al ser humano, para levantar al ser humano. Todo lo que la palabra enseña es puro amor. Vamos a ver en Apocalipsis, dice en Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces vemos que está diciendo Dios aquí que muchos de los moradores sí pudieron ser engañados. ¿Por qué? Porque dice que en Daniel dice que la altura de la estatua que pidieron que la adoraran, que soltaran todos los dioses, esa fue la prohibición. Dice que tenía 60 codos, habla otra vez del 6, pero tiene un 0, porque el anticristo, uno de los anticristos se va a mostrar como una persona muy apacible. Por eso dice en 2 de Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque la eficacia de ella es obedecer la palabra, es querer hacerle bien al ser humano, amar a su prójimo como a sí mismo. Pero estos tres personajes no vienen como un 0 a la izquierda, vienen en apariencia de ser un 0 a la izquierda, pero no lo es. Vienen con el propósito del 666, que es andar sin Dios, quitar sus cuerdas de amor sobre ellos para no sentir ningún remordimiento, ningún pesar por el ser humano, sino esclavizar al ser humano. Y dice que el otro anticristo va a ser como una bestia, dice en Isaías, que el rey que se vio delante de Dios y Dios le permitió verse como una bestia, pues el anticristo va a ser como una bestia, no le va a importar absolutamente nada del ser humano. Y eso ya lo estamos viendo, que están matando gente, degollando gente y no les importa. El ser humano es como si no valiera para ellos, pero se muestran sí y hablan y dicen discursos acerca de una y otra cosa del ser humano, los derechos humanos, pero nada, no les importa sino solamente el dinero. Dice también en Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra que no estaban inscritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. O sea, mientras que usted pueda oír, porque van a prohibir la lectura de la palabra de Dios, van a prohibir. Hay un movimiento que se está acercando a nosotros, cada vez hacen reuniones, están dice que se confabulan los gobernantes de la tierra. Se llama ecumenismo. Es la unión de todo el poder político, social, económico, ambiental, todos los poderes que hay sobre el ser humano, para el que quede fuera de este movimiento sea declarado malo. Por eso la Biblia dice que a lo malo hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y ese es lo que se está dando hoy en día. A todo lo malo se le está diciendo bueno y a todo lo bueno malo, para que haya una confusión y así poder llevar a personas que están haciendo expresamente cosas legales, cosas de Dios, cosas buenas, llevarlas a la cárcel o aún hasta la propia muerte. Entonces vemos cómo la esperanza está aquí también en la misma palabra de Dios. Dice en Apocalipsis 13:15.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces aquí está más que especificado en estos 3 versículos. Dice que a todos, o sea, ya cuando ve que no puede con el ser humano, que el ser humano no puede cortarse sus cuerdas por más que quiera, como ellos sí tienen una posesión de un gobernador de las tinieblas, pues tiene que gobernar sobre la gente que tiene a su cargo. Y va a ser muchedumbres de gente sobre en todo el mundo, y dice que se van a hacer adorar, o sea, todo el mundo los va a ver, su imagen va a ser vista por medio de internet, de televisión, de todos los medios de comunicación. Dice, y como ve que no puede con una parte de esos seres humanos que tiene a su cargo, dice que más bien le van a colocar un dispositivo o una marca. Para mí va a ser un dispositivo electrónico donde le van a dar órdenes al ser humano. El que se ponga ese dispositivo no podrá decidir por sí solo qué hacer, qué pensar, qué sentir, porque ese dispositivo ya viene con todas las órdenes allí. Ya viene con todo, como un televisor. Ya se le da la orden a través del control. Entonces, dice que hacía que grandes y pequeños, esclavos, libres, bueno, de como fuera, y que ninguno pudiese comprar ni vender, o sea, se va a meter con la parte económica en todo, hasta lo profundo que es la alimentación. Dice que no podrá ni comprar ni vender a menos que tenga la marca. Si no tiene la marca, pues así tenga pensión, así tenga algo, un giro que le llegue del exterior, o lo que usted haga, o tenga regalías por algún disco que haya hecho, bueno, por lo que, de la forma que usted reciba dinero. Si no se pone la marca, entonces no puede recibir. Entonces, ¿qué le toca, amiguito? Morirse de hambre. Ese va a ser el pensamiento, lo que va a infundir, el temor que va a infundir en la gente, que hasta ahí llegó la persona que no se deje poner la marca. Y dice que tengamos sabiduría, que esto es la sabiduría de Dios, que es en el día séptimo. Y leer la palabra de Dios da perfección, nos introduce en el día séptimo, porque en la palabra de Dios está todos los secretos revelados que pueda esconder la humanidad, están escondidos dentro de la palabra de Dios. Mas en el día 6 no. En el día sexto fue engendrado un ser humano imperfecto, que se cree poderoso, valiente, se cree de mucho nombre, se cree más poderoso que Dios, pues esa es su codicia, pero no es así. Es simplemente un ser humano, porque 6 es símbolo de imperfección. Y van a ser 3, entonces van a ser 3 imperfectos creyéndose que son Dios.